Esta situación que se generó en las últimas horas generó protestas en toda la Argentina. Debían rendir el examen único digital y ubicuo, que es el examen, la evaluación de la que depende el ingreso a las residencias. Eran muchos los postulantes, médicos, bioquímicos, enfermeros de todo el país, que estuvieron afectados por la caída de la web. ¿Qué dicen? Que el sistema se aplicó a partir de la pandemia, ya el año pasado, y que ellos entienden que durante todo el tiempo que ha transcurrido, ya que decidieron seguir con esa modalidad de que sea virtual el examen, debían tener un mejor sistema para lo que iba a ser el examen de este año. Fueron más de 25.000 los médicos graduados perjudicados, de los cuales más de 400 habían concursado para hacer la residencia en la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de este tema porque, lo decíamos, generó protestas en toda la Argentina, y en este caso vamos a hablar con un representante, miembro de la Asamblea de Residentes, Arturo Salaza, que lo tenemos en línea. Arturo, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ustedes no tanto, ¿no? Por después de esta situación absolutamente frustrante. Ayer veíamos incluso que ustedes protestaron aquí en la provincia de Mendoza. Similar situación se dio en otros puntos del país. Sí, la verdad que no dejamos de recibir malas noticias los residentes. Sí, eso está clarísimo, ¿no? Sí. Sí, lo que ocurrió fue que se realizó un examen extremadamente irregular, porque sobre todo los que rendían las segundas especialidades, que son residentes, son profesionales de la salud que ya tienen su título de especialista y van a seguir especializándose con una segunda especialidad. Lo que ocurrió fue que sobre todo esos compañeros que estaban en esas condiciones no aparecían en los padrones de inscripción habiendo hecho correctamente la inscripción. Y hasta último momento no tenían ninguna respuesta de las autoridades. O sea, cuando se hablaba con los responsables del ministerio acá de Mendoza, decían que ni siquiera ellos les respondían desde el gobierno nacional al respecto de las dudas que tenían. Cuando nos comunicábamos con gente de Buenos Aires tampoco nos daban ningún tipo de solución ni respuesta. Luego hubieron muchísimas irregularidades durante el examen. A la mayoría de esos colegas que estaban rindiendo se les llegó el link para poder rendir unas horas antes del examen, o sea que no pudieron hacer su simulación y estuvieron con altísimos niveles de estrés y de malestar al rendir. Y inclusive después, durante el examen, se caía la página, se caía el sistema, no podían hacer las preguntas. En algunos casos les cerraba el examen, se los daba por finalizado cuando ni siquiera habían contestado la totalidad de las preguntas. Sí. Así que bueno, hay una enorme sensación, hay un enorme malestar de parte de muchísimos colegas, porque es un examen importante para la vida profesional de las personas y de la población mendocina también, porque definen su futuro profesional en un examen que ha estado en pésimas condiciones. Mal organizado, porque estábamos viendo la información y lo pospusieron, le cambiaron las fechas. Ahora, con este panorama, ¿cómo fue el examen del año pasado? Si tenemos que hacer un repaso de lo que sucedía también con el tema de la pandemia, y que a partir de eso se aplicaba la virtualidad para el examen. Tuvo sus dificultades, fue menos irregular, pero tuvo también algunos problemas. Se caía la página, pero bueno, la gran mayoría pudo realizarlo, efectivamente. Es un examen aparte que, a diferencia de lo que ocurría antes de que sea nacional, se hacía presencial y ahora se hace virtual. Claro. Sí. Te iba a preguntar, viste, por eso, o sea, porque llama la atención que por ahí el año pasado, que esto de la virtualidad nos agarró un poco a los ponchazos a todos, nos vimos obligados de la noche a la mañana a tener que volcarnos por ahí a esta metodología de trabajo, que el año pasado hayan estado un poco más afianzados, y este año que estamos un poquito, tampoco tanto, pero un poquito más cancheros, tengamos estas irregularidades. Y más con el agravante de la situación sanitaria en todo el país. Estamos en medio de una pandemia y es fundamental que sigamos teniendo médicos en los hospitales, en clínicas privadas y demás, ¿no? Sí, exacto.
Exacto, por todo este conflicto lo que se solicita es que se vuelva a tomar el examen, se considere nulo y sea presencial. O sea, estamos habilitando fiestas de casamiento y no estamos habilitando un examen que define el futuro laboral de los colegas. Es insólito. Hasta el momento de la pandemia, ¿dónde se hacía? Que ya que me contás y era presencial, ese es el dato. ¿Dónde se hacía el examen? Yo, por ejemplo, lo rendí en el Ángel Bustelo. Claro. Siempre ha sido en salones grandes, espaciosos, donde tenemos infraestructura para poder hacerlo. Claro, porque estaba pensando en eso, que también sería un factor determinante. Si vuelve a ser presencial, tiene que ser en espacios realmente amplios. Igual la provincia tiene lugares amplios, ¿no?, para poder hacerlo. Sí, por supuesto. Y si no, que sean 2 o 3 días. Claro. Sí, hay un montón de condiciones digamos, claramente no ha habido regularidad, entonces se ha rendido en condiciones de mucha desventaja, porque también nadie controla si vos en el examen lo estás haciendo con un dispositivo al lado buscando la respuesta o nada. Bastante desprolijo, ¿no? Sí, totalmente desprolijo, totalmente irregular. Que inclusive eso a la larga se terminan viendo perjudicados ustedes. Digo, si ocurre esto de que recurrimos a la viveza, que buscamos en el teléfono, que si alguien se copia, después los perjudicados son ustedes y en definitiva y nosotros, el sistema de salud y nosotros, claro. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, lo importante es que los reclamos puedan tener eco, puedan conducirse y ser escuchados. Y Arturo, la residencia no para de tener malas noticias. No, sí, eso es lo que estábamos pensando. Venimos de los residentes complicados con el tema de los ingresos aquí en la provincia, con ese acuerdo que se celebró con un sector gremial que obviamente no contempló en definitiva las necesidades que tienen ustedes como residentes. Y además ahora esta situación, ¿qué les dicen? Digo, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Se va a volver a hacer el examen? ¿Cuáles son las opciones? No hemos tenido respuestas, pero tanto del bloque de legisladores del oficialismo como de diputados del peronismo hemos tenido se han acercado para elevar reclamos o proponer distintas mejoras. Ayer estuvimos reunidos con la legisladora de Casado y ella va a elevar un reclamo a través de la legislatura para hacerlo. Claro, bueno. Para que el examen, se ha solicitado que el examen sea nulo, se vuelva a tomar y que sea presencial. Exactamente. Bueno, es lo mínimo para, digamos, para no sentirse tan manoseado en una situación en la que uno solo quiere seguir especializándose, seguir formándose, es lo mínimo, rendir con dignidad, digamos. Tal cual. Bueno, Arturo, estaremos atentos al tema, veremos cuál es en definitiva la solución que tienen, que ojalá que llegue. Así es que muchas gracias por estos minutos con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo grande. Arturo Seleasa, miembro de la Asamblea de Residentes, frente a esta situación que se dio, no pudieron rendir el examen, ahora están esperando que primero se solucione, que les den la posibilidad de rendirlo, pero que sea presencial para garantizar que sea organizado, sobre todo porque lo que ellos destacaron, y sobre todo se notaba mucho en las redes, la desorganización absoluta, prolijidad, en lo que fue muy desprolijo el tema del armado de este examen, cómo se tomaba el examen único digital y ubicuo, y ahora todos con la incertidumbre, más de 25.000 en toda la Argentina no pudieron rendir este examen.